Hola jóvenes, soy el profesor Roberto Fuentes Troncoso. En esta oportunidad vamos a analizar los gráficos del movimiento rectilíneo uniforme. Al analizar los gráficos del movimiento rectilíneo uniforme es interesante porque este gráfico también nos va a servir para relacionar funciones con gráficos, cómo a través de un experimento nosotros podemos desarrollar una ecuación y eso pasarlo a un gráfico. Y el mismo estudio nos va a servir para analizar gráficos en que haya, por ejemplo, ventas versus tiempo, costos versus tiempo, oferta y demanda, temperatura. Hay una serie de análisis que se pueden hacer en este tipo de gráficos y el análisis es igual. En este caso nosotros lo analizaremos desde el punto de vista del movimiento. Entonces, si nosotros logramos entender qué significa esto que está aquí, daremos un paso bastante grande. Entendiendo estas siglas, entenderemos bien todo lo que vamos a ver ahora. ¿Qué significa? Gráficos del MRU. M de movimiento. Y movimiento significa cambio de posición respecto de un punto de referencia. Rectilíneo. Cuando la dirección es constante. Recuerden ustedes que para saber la dirección nosotros tenemos que hacer un gráfico, lo analizamos en un gráfico distancia versus distancia. Y aquí tiene que ser recto. Si aquí es recto, quiere decir que el movimiento es rectilíneo. Y uniforme, ¿qué significa uniforme? La palabra uniforme es que es igual. ¿Qué es igual? La rapidez. Durante todo el movimiento, la rapidez será siempre la misma. Entonces, nosotros vamos a ver que en el itinerario, nosotros tendremos la función temporal de la posición. Es decir, la posición estará en función del tiempo. Y eso es lo que llamamos el itinerario. Al hacer el gráfico, nos va a resultar una línea recta. Entonces, esta línea recta puede ir ahí. Puede partir desde el origen o puede partir desde más atrás. Para facilitar, nosotros lo vamos a colocar aquí. Aquí está el punto inicial, tiempo cero, punto inicial. Hemos colocado aquí posición sub cero. El sub cero es porque se refiere al tiempo cero. O sea, ahí echaban de la roca. También hay en algunos libros que aquí colocan D sub I, o sea, posición inicial. Entonces, en este caso, nos resultó una recta. Entonces, sabemos que de aquí leemos la posición, va hacia el más. Si trazamos las coordenadas de estos dos puntos, podemos calcular la pendiente o la tangente de esta recta. Y la pendiente la calculamos con la tangente del ángulo de inclinación, que está aquí. O con el cociente entre cateto opuesto dividido por cateto adyacente. Y a esto le va a llamar la rapidez. Y como vemos aquí, nos va a dar positivo. El hecho que nos dé positivo aquí, eso va a significar que la función temporal de la posición, como esta es una recta, nos va a dar D igual D sub 0 más V por T. Entonces, esto será constante, D será constante y V será constante. Y el signo más quiere decir que va hacia el más. Y ahí nosotros diremos ahora, le pondremos un apellido a este movimiento rectilíneo uniforme. Diremos que es un movimiento rectilíneo uniforme progresivo. Y con eso ya estamos diciendo, indicando el sentido. En este caso de acá, nosotros vamos a tener lo mismo, pero ahora nos resulta así, que ahora la recta va hacia abajo. También nos va a dar una cierta inclinación. Y la pendiente va a ser igual a la tangente beta, delta D partido por delta T. Pero en este caso, la pendiente es negativa. Por lo tanto, la rapidez nos va a dar con un signo menos.
Y este signo menos lo colocamos aquí, pero ahora va a significar que es un movimiento rectilíneo uniforme regresivo, y en algunos textos también se usa la palabra retrógrado. Y de esta manera nosotros vamos a poder identificar el movimiento. Vamos a hacer algunos ejercicios para que lo entendamos bien. Supongamos lo siguiente. Ahora vamos a hacer al revés. Nosotros vamos a partir nuevamente de el siguiente gráfico. Si nos dan el siguiente gráfico así, D versus T, y me da así, entonces en este caso nosotros vamos a decir que el movimiento es, como esto es recto, siempre que el gráfico D versus T me da una recta, el movimiento es uniforme. Como de antemano ya sabemos que es rectilíneo, vamos a decir que este es un movimiento rectilíneo uniforme progresivo. Y la función temporal va a ser D igual. En este caso D sub 0 es 0, no la ponemos. B por T. Y ahí tenemos definida el itinerario. Podemos tenerlo así también. Va ahí, en que aquí va a tener, por ejemplo, que es 3. D, T. Nuevamente es una recta, el movimiento es rectilíneo uniforme. Nosotros aquí podemos hacer lo siguiente. Podemos, para entenderlo bien, aquí tenemos punto 1 y punto 2. Este es en el T1, vamos a tener D1 y aquí tenemos D2. Como va de D1 a D2, me va a dar el sentido. Entonces no me puedo equivocar. Va de D1 a D2, ¿cierto? Entonces el movimiento va a ser progresivo. Progresivo. Y la función temporal va a ser D igual a 3 más V por T. Podría habernos dado lo siguiente. También aquí. Lo colocamos aquí. Noten que vamos a trabajar siempre o en el cuadrante 1 o en el cuadrante 2. ¿Por qué? Porque nunca habrá tiempos negativos, por lo tanto no usamos el cuadrante 2 ni el cuadrante 3, solo el 1 y el 4. Si nos da así, fíjense, al tiempo 1 me va a dar D sub 1. Al tiempo 2 me va a dar D sub 2. Pero D sub 1 es igual a D sub 2. ¿Qué significa eso? Que pasó el tiempo y está en la misma posición. Por lo tanto, aquí la rapidez es igual a 0. También podría, pero está detenido en este punto, en un punto alejado del origen, al lado positivo. Podría haber dado aquí. También está detenido, pero en un punto antes del origen, en un punto que está negativo. O bien podría estar aquí. Si está aquí, quiere decir que también está detenido, pero está detenido en el origen. La otra variante que tenemos va a ser la siguiente. Nosotros podemos tener el gráfico de esta manera. Tenemos ahí y lo tenemos. Si parte desde aquí, supongamos aquí, del punto menos 4, como va hacia arriba, tenemos que es un movimiento rectilíneo uniforme, va hacia el más, ¿cierto? Por lo tanto es progresivo. Y la función temporal va a ser D igual a menos 4 más V por T. Ahora, podemos tener el siguiente caso. D versus T. Entonces parte desde aquí. Desde el punto, supongamos, el punto 4, pero baja.
Entonces, ahora nosotros hacemos el análisis. Punto 1, punto 2. Entonces vamos a tener D sub 1, D sub 2. Como va de D1 a D2, va hacia el lado negativo. Por lo tanto, estamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme regresivo. Y en ese caso me va a dar que D va a ser igual a 4 menos V por T. En este gráfico nosotros vemos que la inclinación ahora es hacia abajo, entonces se va a tratar de el sentido del movimiento va hacia acá, hacia el negativo, por lo tanto va a ser regresivo. Como esto es una recta, el movimiento será uniforme, entonces será movimiento rectilíneo uniforme regresivo. Y la función temporal de la posición será posición inicial menos 2 menos, ahora menos porque aquí va que es regresivo, V por T. Ahora nosotros nos van a dar la función temporal. Entonces aquí nos van diciendo que D es igual a 6 más 2T. El 2 significa una rapidez que va a ser positivo, o sea, es progresivo, y la posición inicial es 6. Por lo tanto, aquí está la posición inicial. Como es progresivo, la inclinación va hacia arriba. 2 más T. Y este será el gráfico correspondiente a esta función. Ahora nos dan esta. Nos dicen que la función temporal va a ser menos 3 menos 4T. Como aquí hay un menos, será regresivo. Y partirá desde una posición negativa, o sea, parte antes del origen, pero sigue hacia el negativo. Este es el sentido. Entonces, partirá desde menos 3, irá bajando con rapidez constante. Y este sería el gráfico correspondiente a esto que está aquí. Ahora vamos a analizar, nos dan este ejercicio. Nos dicen el gráfico D versus T y nos dan este gráfico. ¿Qué ocurre en cada uno de los tramos? Entonces vamos a ver lo siguiente. Nosotros vamos a ver que parte al tiempo 0 está en la posición 2 y llega hasta la posición 10. Y aquí tenemos un movimiento rectilíneo uniforme progresivo. ¿Cuánto fue lo que avanzó? Avanzó de 2 a 10, avanzó 8 metros. A los 3 segundos se detuvo y estuvo detenido desde los 3 a los 4 segundos. Aquí no hubo movimiento. Después retoma el movimiento, sigue avanzando hacia el lado positivo. O sea, ahora recorre de los 10 a los 12. Recorre 2 metros más. Y luego está detenido. De 3 a 4 está detenido. De 4 a 5 avanza con un movimiento progresivo y alcanza a avanzar 2 metros en un movimiento rectilíneo uniforme progresivo. Después, de los 5 a los 8, nuevamente vuelve a estar detenido. A los 8 se devuelve. Ahora estaba aquí a los 12 y se devuelve hasta los 5 metros. Y este es un movimiento regresivo. Entonces notamos, de los 8 a los 9, movimiento rectilíneo uniforme regresivo. Después, de los 9 a los 10, de los 9 a los 10, de los 9 a los 10, se pone en movimiento y alcanza a avanzar de los 5 a los 10 metros. Avanza 5 metros. En un movimiento rectilíneo uniforme regresivo. De los 9 a los 10. Progresivo. De los 10 a los 15, ahora se devuelve. Vuelve al origen. Estaba aquí, se devuelve al origen. Es un movimiento rectilíneo uniforme regresivo. Bien, es importante al analizar un gráfico ver qué variables involucra el gráfico y cuál es la forma de la curva que se va dando para que la interpretemos.